Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta guía visual y reseña de nuestra experiencia en el Hotel Grand Palladium Riviera Maya en México. En este video, les mostraremos un recorrido por las instalaciones y las diferentes áreas de este resort. Queremos que conozcan cómo es el servicio y la atención de la gente que trabaja en este lugar, porque ellos hacen que las vacaciones sean especiales. Si están buscando opciones de hospedaje o planean viajar pronto a la Riviera Maya, este video les ayudará a organizar su viaje y conocer todos los detalles del hotel. Por favor, quédense hasta el final para ver los errores divertidos de la grabación. Les enviamos un saludo cordial y nos vemos en el próximo video. Bueno, estamos aquí hoy en el TRS Yucatán. Es uno de los complejos hoteleros del Grupo Palladium y estamos en la Riviera Maya. Hoy estamos con nuestra amiga Aranza. Ella está aquí en el lobby y ella nos va a decir los que venimos a hospedarnos al TRS Yucatán, a qué tenemos acceso, a qué instalaciones y cuáles son todas las amenidades y recursos que podemos disponer como turistas, como huéspedes del TRS. Ok, pues bienvenidos a TRS. Antes que nada, al ser huéspedes de TRS tienen acceso a todos los complejos. Tenemos 4 resorts dentro del complejo, entonces ustedes tienen acceso a todo, absolutamente todo. Pueden disfrutar de todos los restaurantes que tenemos, los bares, que sí que en TRS tienen bebidas VIP, bebidas premium, así que ustedes pueden degustar de todas ellas, ¿ok? En TRS es el solo adultos, así que pueden estar aquí el tiempo que ustedes gusten, pero también siéntanse libres de disfrutar de los otros resorts que cuenta Grand Palladium. ¿Cuáles son los otros hoteles en el que cuenta el complejo? Ok, Grand Palladium cuenta con, primeramente, Family Selection, que es como si fuera TRS. Esos huéspedes tienen acceso a TRS y los niños se quedan en Family Selection. Luego está Cantena, que también es parte de Grand Palladium. Luego está Colonial y White Sound. Sí, y por ejemplo, el TRS... ¿quiénes pueden acceder a la alberca de agua salada? ¿Solo TRS y Family? Así es, adultos de Family y los huéspedes de TRS, que todos son adultos. Perfecto. Bueno, estimada Aranza, ¿cuáles son las especialidades en los restaurantes TRS? Ok, TRS tiene 4 especialidades. El primero es Helios, que es mediterráneo. Luego está el Gaucho, que es un steakhouse. Está también La Bohème, que es francés, y Tentazione, que es italiano. Todos muy ricos. Y obviamente pues tienen acceso tanto Family como TRS a esos restaurantes a la carta. Así es. Ok, y bueno, dentro de las cosas que consideras que más disfrutan los clientes de TRS, ¿cuáles serían? La playa, la piscina de agua salada, que TRS es el único complejo que tiene piscina de agua salada. Y también la piscina Infinity, que es la más grande en todo el complejo. Ok, y entonces el acceso a la playa que tienen los huéspedes de TRS está en la zona de Family Selection. Está enfrente de Family Selection, pero acceden únicamente huéspedes de TRS, adultos y adultos de Family Selection. Excelente. Por cierto, había escuchado que es reciente el diseño de Family Selection. ¿Qué tiempo tiene dentro del complejo esa sección? Ok, realmente Family Selection es súper nuevo, se acaba de construir. Se construyó en el 2023, diciembre del 2023, y empezó a laborar en enero del 2024. Así que a la fecha que estamos lleva un año. Excelente, pues muy bien, agradecemos mucho a Aranza que nos haya dado esta información para que todas las personas que vean este video, bueno, pues sepan de entrada que van a recibir una gran atención cuando llegan aquí a recepción del TRS. Pues te agradecemos mucho, Aranza, y cuídate mucho. Gracias a ustedes, muchas gracias, bienvenidos. Soy Maggie, mucho gusto, soy mayordoma del Hotel TRS Yucatán. Es un gusto tenerla acá en México. Voy a ayudarle durante sus vacaciones y ahora voy a explicarle también cómo funciona sobre su habitación, las amenidades que contiene y cualquier duda que tenga. ¿Puedo pasar? Claro, Muchas adelante. Gracias, bienvenida. Esta es su habitación en TRS, durante la cual va a estar disfrutando de su estancia. Quería mostrarle cómo funciona principalmente de las amenidades, si gusta pasar.
Tiene una tina de baño, la cual puede usar si gusta en la noche. Me puede comentar si necesita ayuda para, mientras va a cenar, apoyarle para llenándola con agua, para que así en la noche pueda disfrutar de un momento relajante. También tiene lo que es el aire acondicionado. De este lado está cómo funciona el termómetro. Cuando está la puerta abierta se detiene, pero sigue funcionando cuando la cierra. De este lado también tiene todas las amenidades. Tiene frigobar. También todo está incluido, el servicio de cafetería, de la cafetera Nespresso y otra cafetera regular de este lado. En un momento le van a activar la televisión también para que pueda disfrutar de más amenidades y también su vista si gusta pasar por este lado, en la ventana. Usted escogió una habitación con vista al jardín, pero afortunadamente le podemos dar un poquito de vista al mar de aquel lado. Y bueno, aquí es nada más para descansar. Tenemos políticas de no fumar. Y bueno, esta es su habitación. ¿Qué le parece? Excelente, pues te agradecemos mucho y entonces cada vez que llega un huésped, ustedes se encargan de... Nosotros nos encargamos de hacer su estancia más placentera, de ayudarle con todo lo que necesite en sus vacaciones. Desde la primer duda sobre cómo llegar a desayunar, cuáles son las opciones de desayunar, hasta ayudarle con hacer reservaciones y cualquier duda que tenga dentro y fuera del hotel, hacerle su estancia más fácil y placentera. Pues te agradecemos mucho. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a TRS, mi nombre es Mafer y junto con mi compañero Maiken somos los encargados de la Villa 63. ¿Cuáles son las funciones de ustedes el día a día? Trabajo como mayordomos es hacer que su experiencia en el hotel sea mucho más placentera y satisfactoria. Nosotros nos encargamos de ayudarles a hacer reservas para restaurantes, reservas para actividades, reservas para cenas románticas, decoraciones en la habitación y mucho más. Además de las reservas de los restaurantes de especialidades, también contamos con un show especial aquí en TRS llamado Chica Baret. A las 7:30 de la noche inicia con un pre-show y a las 8:30 con el show principal. Además de que después de las 11 de la noche pueden disfrutar de una noche de DJ. El show consta de 7 tiempos con un espectáculo increíble de 4 horas. En TRS contamos con 4 restaurantes de especialidades: Helios Mediterráneo, La Bohème Francés, Fiona Italiano, El Gaucho Steakhouse. Además, como huéspedes de TRS también tienen acceso a los otros restaurantes de Gran Palladium y tenemos mucha variedad de restaurantes, desde japonés, steakhouse argentino, steakhouse americano y mucho más. ¿Cuáles son los buffets que tienen aquí en el TRS? Además de los restaurantes de especialidades, también contamos con diferentes buffets. En las mañanas, Helios abre su restaurante buffet, además de las tardes también. Y en el lobby también contamos con otro restaurante, su nombre es Capricho, que también está delicioso. Ok, bueno, pues te agradecemos mucho, Mafer, la atención. Sinceramente ha sido una estancia muy placentera y estoy seguro que las personas que ven este canal les gustará mucho y sinceramente les recomiendo que cuando hagan su reserva, pues pregunten si tienen habitaciones en la Villa 63, porque Mafer, Maiken son excelentes anfitriones y cuidan cada detalle para los huéspedes. Y junto con nuestras amigas, las amas de llave, siempre están cuidando la limpieza, cada detalle, cada necesidad siempre está atendida. Pues te agradecemos mucho, Mafer. Muchas gracias por sus recomendaciones y aquí los esperamos aquí en TRS. Bueno, hoy estamos con nuestro amigo Maiken. Él es también encargado de la Villa 63 aquí en el Palladium TRS. Y bueno, queríamos preguntarle que los clientes nos han dicho que disfrutan mucho de la atención que se les da por parte de las áreas como la de él, que nos platica un poco sobre su área y qué es lo que hacen para que los clientes se sientan tan satisfechos de venir aquí al Palladium TRS. Bueno, antes que nada, mucho gusto, mi nombre es Maiken, soy parte del equipo de mayordomía en Villa 63. En este caso, los huéspedes, siempre que ellos llegan, más que nada los que son repetitivos, nos han comentado que siempre regresan a TRS por el trato que se les da, tanto por el staff, de que siempre han sido muy amables con ellos, siempre recuerdan cómo se llaman, recuerdan todo de ellos, sus gustos, los que les gusta. Por ejemplo, si van a cierto bar, a veces el mismo bartender ya sabe lo que el huésped desea, ¿no? A veces los clientes repetitivos regresan hasta 2 o 3 veces por año y pues bueno, son muy conocidos aquí con nosotros. Aparte de eso, bueno, nuestra función como mayordomos obviamente es de que el cliente esté completamente feliz con lo que tiene, digamos en este caso que no tenga queja alguna, que no haya complaint alguno, que
que digamos que quiere tal restaurante lo tiene a tal hora, que digamos que si quiere tal botella lo tiene a tal hora, si quiere alguna decoración romántica o porque viene celebrando algo, a veces las personas vienen comprometidas también, por ejemplo, entonces solicitan alguna decoración especial en la habitación, una amenidad, fresas con chocolate o pétalos con rosas en la habitación. A veces también hacemos incluso el jacuzzi con burbujas o cositas así, algo que lo haga sentir especial al cliente más que nada, ¿no? Nosotros estamos aquí para servirle en lo que se pueda, que esté en nuestras manos, con mucho gusto. Siempre tratamos de brindar de la mejor manera un trato que sea, ¿cómo se dice?, leal, pero sobre todo cordial con el huésped, que sea muy amable con el huésped. Mejor que en casa, dijeran por ahí, ¿no? Si no, para eso mejor nos quedamos en casa. Claro. Oye, y también nos han platicado, hemos platicado, mejor dicho, con muchos turistas y la verdad nos han dicho que el Hotel Palladium les gusta mucho, en especial el TRS, y no es por nada la Villa 63, porque ustedes los han apoyado. Muchas veces ellos no solo se quedan en el hotel a disfrutar, salen a la Riviera Maya a conocer otros lugares y ustedes los orientan, les preguntan porque ustedes sí conocen, obviamente, por ser aquí de la región, ciertos lugares muy bonitos, y nos dicen que les han recomendado muchos lugares muy bonitos. ¿Como cuáles ustedes les recomiendan visitar a los turistas que quieren salir, ¿no?, afuera del hotel? Sí, bueno, en este caso, yo personalmente, yo nací en Cancún, yo tengo 35 años, de los cuales 33 llevo en Playa del Carmen viviendo. Me encanta, la verdad, la región. O sea, hay oportunidades de trabajo ahí en otros lados, pero la verdad que no puedo dejar esa parte de aquí. Aquí tenemos muchísimas cosas que ofrecer, desde, por ejemplo, ir a tours, tal vez a pirámides. Obviamente están los cenotes, también que recorrer, ¿no? Eso es segurísimo. Están los parques, las atracciones, que siempre nos preguntan por Xcaret, nos preguntan por Explore, tal vez. Hay gente que viene a divertirse. Sabemos que desafortunadamente no tenemos una discoteca aquí, pero la gente se va a Cocobongo, por ejemplo, a Playa del Carmen, o incluso se van a Cancún, como ellos se sientan más cómodos. Tulum está aquí a 35 minutos aproximadamente, y pues también hay muchos restaurantes, como puede ser algún Tabú, por ejemplo, ¿no? Azulik, ejemplos así, ¿no?, de restaurantes o lugares que pueden visitar. Chichén Itzá nos queda a 2 horas y media aproximadamente de aquí, del hotel, desde TRS. Es una atracción que siempre el huésped está solicitando, más que nada nuestro mercado de Inglaterra. Siempre quieren conocer lo que es los pirámides de Chichén Itzá. Sinceramente, y yo personalmente les digo, les brindo las opciones. Un ejemplo claro está, por ejemplo, si quieren ir algo lejos, bonito, pero lejos, es Chichén Itzá, sin duda alguna. Algo más cercano, que no les cueste tanto tiempo, porque recuerde que pues también vienen a disfrutar y no, a veces no quieren estar tan lejos del hotel. Por ejemplo, una opción puede ser Tulum, y otra opción puede ser las pirámides de Cobá también, ¿no?, que pues están como a 1 hora de aquí solamente. Casa, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Mike. Un placer, mucho gusto, el placer es mío atenderlos. Y lo que yo les puedo ayudar, adelante, por favor, bienvenidos. Hoy estamos en el Palladium de la Riviera Maya y estamos con nuestra amiga Viridiana, la maitre de Family Selection y parte de GP. Y bueno, ¿nos podrías decir, para todas las personas que ven el canal, cuántos restaurantes hay en el complejo? 9 restaurantes, lo que se conforma de White Sunset, Family Selection, Colonial Cantena, que son un mismo hotel, pero decimos Colonial y Cantena. Del lado de White Sunset tenemos lo que es nuestro restaurante Bahía Brasa, que es un restaurante de espadas. Tenemos también nuestro restaurante Bambú, ¿vale? Tenemos nuestro restaurante Portofino, que es comida italiana. Tenemos nuestro buffet La Dalia y nuestro buffet La Laguna. Tenemos la cena show de nuestro restaurante Bravos. Del lado de Colonial tenemos el restaurante Adelita. Tenemos nuestro restaurante Dorado, que es un steakhouse. El Adelita es un restaurante mexicano. Y contamos con nuestro buffet La Hacienda, que es nuestro buffet principal. Contamos también con el restaurante Gran Azul, que lo tenemos entre el lobby Colonial y Cantena, que es un buffet al aire libre. De nuestro lado Cantena tenemos nuestro restaurante La Paisana y nuestro restaurante El Suntory. Igual para la parte de Family Selection contamos con el restaurante Denés, que es un buffet, y por el horario del mediodía, a partir de las 12, tenemos nuestra piscina New con servicio al área de camastros. Igual contamos con nuestro restaurante Las Olas, que es un snack que se encuentra en la piscina. Igual tenemos el servicio del Extra Time. Y, por ejemplo, hay
nuevos restaurantes y nuevas secciones dentro del hotel que no son, bueno, que no tienen mucho de haberse inaugurado, como el Family Selection, ¿no? Ahí, ¿para qué tipo de huéspedes son? ¿Qué servicios les dan? Es un servicio más personalizado, es como para más familias y cuentan con un servicio extra que tienen las camas balinesas, una playa especial para ellos con bebidas premium. Y, por ejemplo, el Bambú también es un restaurante, pues, prácticamente reciente. Sí, claro, tenemos apenas 3 semanas con él con una apertura. ¿Y ahí qué pueden encontrar? ¿Qué tipo de cocina? ¿Qué tipo de...? Es como un tipo de cocina entre, puede ser como japonesa, más o menos. Ah, ok, excelente. Bueno, ¿y tú por qué dirías a las personas que quieran visitar o estén pensando en visitar el Palladium, por qué deben de visitar el complejo Palladium? Bueno, nuestro complejo la verdad está completo, se puede decir, y realmente nos enfocamos mucho en la satisfacción del huésped para que ustedes se sientan como en casa. Bueno, pues te agradecemos mucho y realmente reconocemos cómo ha sido la calidad del servicio en cada uno de los restaurantes que hemos visitado. Pronto, hasta luego. Hasta luego. Pues hoy estamos aquí dentro de los restaurantes buffet de la infraestructura con la que cuenta el Palladium, y estamos con otro de sus integrantes del equipo y que nos platique en qué restaurante estamos, quiénes tienen acceso, cuáles son las características del restaurante, número de integrantes, no sé, todo lo que nos quiera platicar para que las personas pues conozcan el restaurante, ¿no? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Alexis Ramos, su servidor, y nos encontramos aquí en el Hotel Grand Palladium Riviera Maya, específicamente en el Hotel Colonial Hacienda. Estamos en este complejo, específicamente de este lado, en el que recibimos a más de 1000 personas por día. Nuestro equipo de trabajo se compone básicamente entre 3 hosts o hostes, una capitana de restaurantes y todo el gran equipo de meseros y garroteros, que somos aproximadamente 25. Es una cocina internacional, podemos encontrar un poco de cocina francesa, cocina italiana, cocina asiática, desde luego la americana, y bueno, contamos también con un área de especialidades en los postres. En algún momento, si ustedes requieren de algún apoyo, que tengamos alguna restricción de alimentos, alguna alergia severa, pueden acercarse a consultarlos con su servidor, con mis compañeras, y con el gusto de siempre tendremos el placer de atenderlos. Y pues bueno, es un gusto. Me encuentro yo laborando aquí desde noviembre del año pasado. Para mí es un placer. Hemos crecido tanto personal como profesionalmente. Y bueno, qué decir, maravillado con este hotel, encantado de poder recibir, de compartir de nuestra cultura. Encantado de recibirnos como siempre. ¿Y qué huéspedes tienen acceso a este restaurante? Claro que sí, como nos encontramos en el lobby de Colonial, todos los brazaletes tienen acceso a nuestro restaurante. Desde los socios, desde brazaletes de PP, Family Selection, TRS, todas las personas pueden entrar y son bienvenidas en este complejo. Pues muchísimas gracias, y por último, ¿qué les dirías tú a las personas que ven el canal y que ven el Palladium y las instalaciones? ¿Por qué deben de venir a este hotel? Claro que sí. Pues bueno, yo les hago la invitación formalmente a visitarnos en algún momento de su vida, en algunas vacaciones, ya que bueno, Grand Palladium es bien reconocido por su infraestructura, por el complejo de hoteles, pero sobre todo por su calidez. Aquí los vamos a hacer sentir siempre como una gran familia y bueno, encantarlos de recibirlos, de compartir la cultura, de apoyarlos y bueno, un placer siempre brindarles el mejor servicio. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Un placer, nos vemos, un gusto. Pues bienvenidos al paraíso. Sepan ustedes que aquí tienen a su colaborador Daniel Juárez, encargado del restaurante Capricho. Lo que podamos ayudarles para que sea más agradable su estancia, pues aquí estaremos a la orden. Bueno, hoy estamos aquí en el Palladium, estamos en el TRS y estamos en uno de sus restaurantes que ya es el consentido de nosotros, y estamos con su capitán. Él nos va a decir en qué consisten los horarios, qué tipo de comida hay en las mañanas, las estaciones que hay y cómo atienden a los huéspedes, así como a su equipo de trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al restaurante Capricho. Es un honor para nosotros tenerles aquí en este restaurante. Su nombre es... Mi nombre es Daniel, y supervisor del restaurante. ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué tipo de comida hay? Claro que sí, con mucho gusto. El horario de nuestro restaurante es a partir de las 7 a 11:45 para desayuno, y a partir de las 12:30 hasta 3:30 nuestro horario de comida. ¿Y tienen aquí comida a la carta? Es correcto, tenemos dos tipos de servicio. Tenemos servicio a la carta,
Y también tenemos parte que es show cooking, donde podemos encontrar jugos naturales, crepas, crudités, un poquito de pan dulce, sin olvidar las áreas más importantes, que es la mimosa y la de Bloody Mary, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿de cuántos integrantes está conformado su equipo de trabajo? Somos 12 personas que estamos a cargo del restaurante para nuestro servicio. Ok, ¿qué podría decirles a ustedes, a los huéspedes que vienen, por qué pueden disfrutar aquí, la atención al cliente? Claro que sí, con mucho gusto. Para nosotros es un honor tenerlos aquí en el Restaurante Capricho. Todos los días estamos al pendiente de su servicio. La comida que podemos encontrar son huevitos al gusto, chilaquiles, enchiladas. Todos los días nuestro chef Juan Bautista Van y nuestro chef Miguel preparan la especialidad, ¿sí? Y todos los días es un poquito variado. Excelente. Por último, ¿qué le diría usted a las personas que ven el canal? ¿Cómo los invitaría a venir y por qué deberían de venir aquí al Palladium, en general al complejo? Claro que sí, sepan ustedes que aquí van a tener un gran servicio, por el cual todos los días estamos esmerados trabajando en ello para que ustedes se sientan bienvenidos y como en casa. Bueno, pues le agradecemos mucho y pues seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Bueno, hoy estamos con nuestro amigo Arnulfo. Él está en el Restaurante Capricho y bueno, queremos agradecerle para empezar todas las atenciones que ha tenido con nosotros, que nos han dado un gran servicio. Y bueno, tú, Arnulfo, ¿por qué les invitarías a las personas que nos ven a que vengan al hotel? Primero, nos gusta que nos visite la gente de afuera para así conocer nuestra cultura, nuestra comida, nuestra gente, y también porque le brindamos un buen servicio, le damos mucha atención, nos preocupamos por ellos. Y pues Palladium es un gran lugar para visitar. Excelente, pues muchísimas gracias por todas tus atenciones, Arnulfo, y por todos tus compañeros que siempre nos han atendido muy bien y pues esperemos visitarlos pronto nuevamente. Gracias, Arnulfo. Sí, señor, un placer. Gracias por su visita y esperemos que regresen pronto. Ay, trae cámara ahí, usted grábeme. Pero No, tiene la pero lo vamos a lucecita. hacer, ese es el secreto. Las mejores conversaciones son las espontáneas. ¿Sí? Sonrisa Sí, natural. Yo no tengo pena. Ay, a ver, córtele. No, No sé. pues Son no, demasiados. Este lo cortamos y le ponemos entonces, Es que son un montón. Lo corta. ¿Quién está? Las camaritas están. ¿Sí? Mucho más placer. Perdón, se me fue. Tin. Perdón.